Continuamos con la lectura del libro de Lou Marinov, Más Platón y menos Prozac, sobre el tema de la ética y la moral. Haríamos bien en seguir el consejo de Platón y sentar unos cimientos de pensamiento crítico y matemáticas antes de saltar a la ética. Como mínimo, deberíamos enseñar cómo se razona sobre la causa y el efecto. Si usted tiene hijos pequeños, deténgase a pensar cuántas veces al día se oye a sí mismo decir, eso no se hace. Si eres una niña buena, esto está mal. De acuerdo, a un crío de 2 años no va a largarle un discurso sobre el motivo de cada cosa. Pero a medida que sus hijos vayan creciendo, será preciso que les explique las razones y los ayude a desarrollar la capacidad de pensar moralmente sobre sus actos. De lo contrario, las normas que usted dicte no les parecerán más que una lista de cosas arbitrarias. En el colegio ya no se ocuparán de hacerlo por usted. Y, sin ello, sus hijos no serán capaces de conducirse con arreglo a la moral, requisito imprescindible para alcanzar la madurez personal y social. Y además no le obedecerán, en tanto que los sociobiólogos consideren que la ética emana de la naturaleza, también serán naturalistas. Aunque no por ello tienen que estar de acuerdo con los planteamientos idealistas de Platón. También las religiones son naturalistas, puesto que atribuyen la bondad a Dios, quien presuntamente nos la confiere a todos. Otra gran escuela filosófica occidental del pensamiento sobre lo que es el bien es el antinaturalismo, que también se presenta en distintas variedades. El antinaturalismo en general afirma que no hay nada en la naturaleza que sea bueno o malo. La moral y lo natural son cosas distintas. Hobbes, que era nominalista y fue un gran defensor de esta escuela. Tal como hemos visto, los nominalistas sostienen que no hay valores universales, que bien y mal solo son nombres que damos a las cosas. El bien y el mal no existen, nos diría Hobbes, solo lo que gusta y desagrada a las personas. La moralidad en la práctica es limitada, personal y subjetiva. No hay dos personas que se muestren completamente de acuerdo con las reglas básicas, lo cual explica que entremos en conflicto con tanta facilidad. G. E. Moore, otro destacado antinaturalista, creía que si bien hay muchas cosas que podemos medir con instrumentos, el bien no se encuentra entre ellas. O, mejor lo contrario, que el bien no puede definirse
ni analizarse. Cuando tratamos de valorarlo, creemos o mejor caemos en la falacia naturalista. Moore no reconoce ninguna esencia detectable de bondad. Nadie sabe decir qué significa el bien, sostiene. Y sin duda, no es una mera cuestión de etiquetar cosas, abro paréntesis, para diferenciar su postura de la de Hobbes, cierro paréntesis. Moore creía que hay actos correctos y erróneos, pero que estos no se derivan de ninguna idea concreta de bien. El bien, entonces, si con ello nos referimos a esa cualidad que afirmamos que pertenece a una cosa cuando decimos que algo es bueno, no se ajusta a ninguna definición en el sentido más amplio de la palabra, afirmó Moore. Hume anticipó la línea de pensamiento de Moore. Sostenía que uno nunca puede derivar el deber del ser, dando a entender que no se puede sacar ninguna conclusión lógica sobre lo que debe hacerse partiendo simplemente de lo que se ha hecho, o sea, de lo que ya es. Por ejemplo, solo porque X haga daño a Y no significa que X hiciera mal al perjudicar a Y. Solo cabe considerarlo así mediante la premisa adicional de que hacer daño a otro está mal, pero en ese caso se habrá asumido que no ha demostrado un principio moral. Hume hacía hincapié en que aunque emitamos juicios de valor, debemos reconocer que no son producto de hechos innegables. Una tercera manera de pensar sobre el bien es la llamada ética de la virtud de Aristóteles, que ya hemos visto en varios casos hasta ahora. La ética de la virtud sostiene que la bondad es el resultado de las virtudes. Si inculcamos virtudes en las personas, éstas serán buenas. Este planteamiento también lo desarrollaron los confucionistas y muchos moralistas religiosos, dijo Aristóteles. Por consiguiente, es posible ir demasiado lejos, o no lo bastante, en el miedo, el orgullo, el deseo, el enojo, la piedad y el placer, y el dolor en general, y el exceso, el defecto, son erróneos por igual, pero sentir estas emociones en los momentos correctos, por los objetos correctos, hacia las personas correctas, por los motivos correctos y de manera correcta, constituye el bien medio o mejor que es fruto de la virtud. Dadas las limitaciones inherentes a todos los enfoques que hemos resumido más arriba, habrá visto que buena parte del trabajo que debe hacer ya está hecho. Pero antes de que lo emprenda, quisiera incluir dos perspectivas finales procedentes de la filosofía oriental. Usted ha llegado hasta aquí en un intento por refinar
su propia manera de pensar sobre lo que significa la bondad. Y para acabar de embrollar el asunto, ha visto un montón de teorías en muy poco tiempo. Mas he aquí una que podrá poner en práctica de inmediato. La doctrina del ahimsa o del no daño. Se trata de uno de los dogmas principales de la filosofía hindú tomada del jainismo, cuya práctica significa actuar asegurándose de no causar daño a los seres sensibles. Es, sin duda, una forma muy sencilla de medir el bien. Lo bueno que usted sea será inversamente proporcional a la cantidad de daño que haga a los seres sensibles. Lo que perjudica a los demás es malo. Lo que es malo perjudica a los demás. Lo que beneficia a los demás es bueno. Lo que es bueno beneficia a los demás. Si ha prestado debida atención, habrá reparado en que el ahimsa no atañe solo a las demás personas, sino a todos los seres sensibles. La orientación, el mensaje, es que todo cuanto pensamos, decimos y hacemos comporta una serie de consecuencias. En la sociedad norteamericana contemporánea actuamos con demasiada frecuencia como si no conociéramos esta clase de responsabilidad. Hago aquí un pequeño paréntesis para afirmar, por mi criterio personal, que en Latinoamérica ocurre igual. Cierro mi paréntesis. Si un hombre lleva a cabo una obra meritoria, dejad que la repita una y otra vez. Dejad que desarrolle el ansia de hacer el bien. La felicidad es el fruto de la acumulación de méritos. Hasta el malhechor halla algo de felicidad si el resultado de su fechoría no madura. Si el resultado de su fechoría no madura. Conoce sus pérfidos resultados. Incluso quien hace buenas obras conoce días malos mientras su mérito no ha madurado. Pero cuando su mérito ha madurado del todo, conoce los felices resultados de sus obras meritorias. Eso dijo el Buda. Si toda esta filosofía del no daño le ha llevado a preguntarse si está hecho de buena madera, observe que cuando tiene en cuenta el karma, el ahimsa supone un modo de velar por la propia conservación. De ahí el consejo del Dalai Lama de ser sabiamente egoísta. La filosofía china adopta un enfoque más práctico de la ética de la virtud para definir el bien. Confucio lo hace de la forma más rígida. Sus principales preocupaciones son la tradición, la estructura, el deber, la familia, el gobierno y el mantenimiento del orden social. Para él, el bien es sencillamente todo lo que sostiene y defiende
esos valores. En la doctrina de los opuestos, el Tao enseña que el bien es un estado puro, que el bien en su estado puro no existe. Lao Tzu cree que solo reconocemos el bien por comparación con el mal. Kant pensó esta idea de otra manera. Si solo hubiese una mano en el universo, ¿cómo sabríamos si era una mano izquierda o una derecha? Los conocidos remolinos del símbolo del yin-yang representan este concepto los leo nuevamente. Los conocidos remolinos del símbolo del yin-yang representan este concepto al contener un pequeño círculo de color opuesto dentro de los lados negro y blanco. Estos nos recuerdan que el bien no es el contrario del mal, sino el complemento, y que todo contiene parte de su complemento. Es tiempo de bonanza. Asegúrese de alinearse con el bien y de evitar el mal. En tiempos malos, su tarea será hallar el camino hacia la luz en medio de la oscuridad. Cuando todo el mundo entiende que la belleza es bella, es porque existe la fealdad. Cuando todos comprenden que la bondad es buena, es porque existe el mal, dijo Lao Tzu. A estas alturas, probablemente ya se habrá dado cuenta de que aún no hemos contestado la pregunta ¿qué es el bien? Eso se debe, como habrá visto, a que no existe una única respuesta y en función de a quien escuche uno, tal vez esa pregunta no se pueda responder, al menos de una forma explícita, salvo si está dispuesto a suscribir de un modo incondicional uno de los conjuntos de directrices existentes. No existe un sistema ético universal que pueda utilizar para sacar una moral incontestable. No existen argumentos concluyentes a favor de ninguna teoría ética que excluyan a las demás. La noción de bien la formulan de forma distinta personas distintas. Sin embargo, esto no nos convierte en relativistas morales. Pese a la diversidad de sistemas éticos, la mayor parte de la gente sigue creyendo que el asesinato, la violación y el robo, entre otras acciones, están mal. ¿Qué es lo correcto? Así pues, sin saber de forma concluyente qué es el bien, ¿cómo vamos a saber qué es correcto? No es tarea fácil. Incluso si supiera qué es el bien, seguiría enfrentando a un dilema: la elección entre dos formas principales de entender lo que es correcto. Estas dos formas se llaman deontología y teleología. Los deontólogos creen que la corrección o la impropiedad de un acto no tiene nada que ver con la bondad o la maldad del resultado. Los actos son correctos o inicuos en sí mismos. Así, por ejemplo, si usted suscribe los 10 mandamientos, cuenta con un conjunto de reglas que le dicen lo que es correcto y lo que no. Los libros de reglas son útiles porque permiten comprobar la corrección o impropiedad de un acto por adelantado.
No obstante, los libros de reglas también resultan inútiles en la medida en que casi todas las reglas tienen excepciones, aunque la mayor parte de la gente se pone de acuerdo en las reglas básicas. Por ejemplo, no matarás. La mayoría también defiende algunas excepciones, por ejemplo, en defensa propia en la guerra, en caso de aborto o eutanasia. Por consiguiente, los deontólogos a veces terminan matándose entre sí debido a los desacuerdos que suscitan las excepciones a la regla no matarás. El punto fuerte de la deontología es que proporciona reglas morales. Su punto débil reside en la dificultad de establecer excepciones viables. Recordemos que la moral hace parte o se refiere a la conducta efectiva. Los teleólogos creen que la corrección o la impropiedad de un acto depende parcial o incluso completamente de la bondad o la maldad de su resultado. Si por ejemplo usted suscribe el utilitarismo, el mayor bien para la mayoría, es un teleólogo, mientras que un deontólogo quizá condena a Robin Hood porque robar es incorrecto. Un teleólogo esperaría a ver qué hace con el botín. Si Robin Hood abriera una cuenta en el banco suizo, el teleólogo diría que obró incorrectamente porque robó en beneficio propio. Si Robin Hood repartiera el botín entre los pobres, el teleólogo diría que obró correctamente porque ayudaba a los demás. Ahora bien, a la teleología también puede salirle el tiro por la culata. Supongamos que se ha cometido un crimen y que 99 vecinos de la víctima deciden acorralar al primer desconocido que ven, condenarlo sumariamente y lincharlo. Lo hacen y los 99 duermen tranquilos toda la noche. La mayor felicidad para la mayoría puede dar como resultado la mayor desgracia para la minoría. El punto fuerte de la teleología es su apertura de miras. Su punto débil es que puede pasar por alto los derechos individuales y los procedimientos debidos. Entonces, ¿cómo se queda usted? ¿O su búsqueda de una vida correcta? Pues con el relativismo metaético, para usar la expresión técnica, tal como vimos en el capítulo 8, al relativismo es la creencia en que no existe lo correcto en términos absolutos, que algunas acciones son más apropiadas en unas circunstancias que en otras. La metaética es la comparación de sistemas éticos rivales. Unos sistemas éticos son más apropiados en unas circunstancias que en otras. Si es capaz de imaginar que a veces la deontología da mejor resultado que la teleología y que a veces ocurre lo contrario, entonces usted es un relativista metaético. Solo le queda rezar para que nadie le pida que defina el término mejor. Si en estos momentos se enfrenta a un conflicto concreto, utilícelo como caso de estudio. Para desarrollar su sistema ético personal, asegúrese de todos modos de que sea cual
fuere el resultado que obtenga, este también funcione en sentido general. Si no se halla ante un problema moral o ético, seguirá haciendo bien en preparar su teoría para tenerla a punto cuando la necesite poner en práctica. Todo esto puede hacerlo usted por su cuenta, con un amigo o con su pareja. Siempre puede recurrir al consejo profesional cuando necesite la orientación de un experto si se queda atascado. Con la independencia, o mejor, con independencia de cómo realice este trabajo, la clave para alcanzar una forma provechosa y duradera de pensar sobre la ética es la consistencia. Es preciso que elabore un sistema en el que pueda vivir en paz y unas reglas que puedan explicarse a sí misma y usted pueda explicarse a sí mismo y también a los demás. Dejo hasta aquí la segunda parte de la lectura del libro Más Platón y menos Prozac sobre el tema de la ética y la moral. Muchas gracias y que acaben de pasar un magnífico resto de día. Hasta pronto.